¿Cómo están todos? El Señor me les bendiga grandemente a través de este ministerio Vida TV, el ministerio que a través de las redes transfiere la palabra de Dios en viva voz por medio de muchos consiervos. En este caso, este es su servidor en este ministerio Tiempo de Paz con el pastor Luis Sandoval. Muy bienvenidos. Hemos estado estudiando los nazareos que resaltan, son muchos en la palabra del Señor, pero hay dos. Uno del Antiguo Testamento, Jueces capítulo 13, Sansón, y otro del Nuevo Testamento, Lucas capítulo 1, el apóstol Juan. Y en este caso vamos a estudiar la muerte de uno de ellos, en este caso Sansón. ¿Cómo murió Sansón? Es muy bonito vivir porque la vida es un regalo de Dios, pero tenemos que tomar en cuenta que antes de la fecha de nuestro nacimiento no existíamos, no estábamos en este mundo. Después que se dio esa acta, se le llama fecha de nuestro nacimiento o la partida de nacimiento, comenzamos a existir. En otras palabras, vinimos a este mundo en un inicio, teniendo un desarrollo y después teniendo un cierre, es decir, un fin. Pero ¿cómo cerrar la vida acá en esta tierra? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros en el Salmo 90:10 que los días del hombre son 70 y en lo más robusto son 80. Con todo y eso, pues la vida para el hombre es un fastidio, porque pronto pasamos, dice la palabra de Dios. Sin embargo, el Salmo 37:18 dice que conoce Jehová Dios los días de los justos acá en la tierra y nunca les quitará el bien y su sustento. Pero algún día vamos a viajar a la eternidad. Dejaremos este cuerpo y viajaremos a la eternidad. Se cumplirá lo que dice la palabra de Dios. Polvo eres y polvo te convertirás. El Espíritu a Dios que lo dio. Por eso dice Hebreos 9:27, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que Sansón vino con un objetivo, dice el versículo 5 de Jueces, el capítulo 13, que el objetivo era liberar a Israel del yugo de los filisteos. Pero había ciertas condiciones para él. Nazareo desde su nacimiento, no bebería vino y sidra y sería consagrado desde el vientre de su madre hasta el día en que Dios cumpliera el propósito divino en él, y se abstendría de todo lo que es totalmente impuro. En otras palabras, iba a vivir una vida para Dios, porque Dios lo había escogido así. Y de hecho, Sansón tuvo una señal. Dice la palabra de Dios en Jueces 13, el versículo 6, que un día iba con sus padres y le salió al encuentro un león joven. Imagínese usted un león joven. Y arremetió contra él y él lo despedazó como el que despedaza un cabrito. Y usted se preguntará, ¿y cómo sucedió eso? Pues dice la palabra de Dios que vino el Espíritu de Dios a Sansón y eso fue lo que lo complementó. Total que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, incluso usted que todavía no se ha decidido a ser un hijo de Dios por medio del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro, el Espíritu de Dios está presto para entrar en su corazón y transformarle. Después de esta introducción, sin más preámbulos, tenemos que respondernos cómo fue la muerte de Sansón. Hay veces Dios establece muchos días para un ser humano en la tierra y el mismo ser humano no los cumple, no porque Dios no cumpla su promesa, sino porque el mismo ser humano irrumpe y hace que si eran, por ejemplo, 80 años, que sean 30 o 50, porque la desobediencia hace que el hombre se salga de los rieles de la voluntad de Dios y entonces la muerte le llega. Pero qué bonito es
el día que cerremos nuestros ojos, morir con dignidad, es decir, dejando unas excelentes huellas, es decir, dejando un legado muy bueno, dejando discípulos, dejando gente que puedan decir qué pérdida y no que digan gracias a Dios que se murió. No, dice la palabra de Dios que Sansón comenzó a juguetear con lo que era la voluntad de Dios y lo que era la voluntad de sus propias pasiones inmersos dentro de su carne. Dice la palabra del Señor. ¿Por qué Sansón cayó en desgracia? Porque él se le cortan los días porque precisamente cayó en desgracia. ¿Qué es desgracia? Es dejar de disfrutar la gracia de Dios. Porque un hombre sin la gracia de Dios es una persona desgraciada. Es decir, no tiene el favor de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Sansón entró en ese camino y se entregó a una relación con una mujer ramera. Noten lo que dice Jueces capítulo 16, el versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se allegó a ella. Ahí comenzó mal Sansón. Ese es el punto en el que después de estar en la cúspide comenzó a bajar sin dignidad. Y eso lo reiteró porque dice la palabra de Dios en el versículo 4 de Jueces capítulo 16. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Y también Dalila era usada por el enemigo para hacer caer a los grandes. ¿Cuántos están en el valle de Soret jugueteando con lo que no deben jugar y entonces están marcando un expediente de muerte como Sansón para que en el desenlace sus vidas caigan en desgracia? No, Dios nos llama para que repudiemos todo lo que nos atrae como un imán hacia el mal camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Qué bendición estar en los caminos del Señor, porque el Espíritu de Dios nos inspira, nos fortalece, nos anima y nos mantiene de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Dice la palabra de Dios que hubo una negociación con Dalila para la destrucción de Sansón. La Sagrada Escritura nos dice a nosotros en el versículo 5 de Jueces capítulo 16: y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñele, escuche la palabra, engáñele, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Imagínese usted eso. Cada uno de los príncipes le iba a dar 1100 ciclos de plata. Aquí la Biblia no dice cuántos príncipes eran de los filisteos, pero sí dice la Biblia que cada uno de ellos le iba a dar 1100 ciclos de plata. Ahí se cumple lo que dice la palabra del Señor en primera de Timoteo, el capítulo 6, el versículo 10, dice la palabra del Señor así: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Sansón estaba siendo traspasado a un dolor de muerte, porque no precisamente él codició el dinero, pero él sí jugó con esa pasión desordenada, entregando su cuerpo a una mujer que no era la indicada en el contexto de la luz para él seguir cumpliendo el propósito de Dios, sino que se desvía y ella hace negociación y le ofrecen 1100 ciclos de plata. A ver, José lo vendieron por 20 piezas de plata, pero ahí José no tuvo nada que ver, porque el plan
maquiavélico fue el de sus hermanos. A Jesús lo venden por 30 piezas de plata, pero Jesús tampoco tuvo nada que ver allí porque era un acuerdo diabólico entre Judas y el Sanedrín y todos los fariseos. Y en este entonces tenemos que decir que el dinero no es malo, pero codiciarlo, pero desearlo, pero mal verlo y envidiarlo y que sea la obsesión el dinero, si es, dice la palabra de Dios aquí, que además es la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Algunos se han extraviado de la fe. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Se extravió de la fe. ¿Dónde te encuentras? ¿Acaso te estás extraviando? No precisamente por dinero. O es literalmente por dinero, porque hay una mala administración. O precisamente es por las pasiones desordenadas en relación a juguetear con el pecado. ¿Cuánto nos ha costado subir como ministros? Pero como dijo un gran pensador, Dios dura toda una vida construyendo un ministro del Señor, pero el diablo, el Señor lo reprenda, lo puede destruir en minutos. No nos demos ese lujo. Vamos en el nombre del Señor a ser fieles, leales al que vive y reina por los siglos de los siglos, nuestro Señor, quien nos tomó como soldados, quien dice la palabra de Dios: he peleado la buena batalla de la fe, he guardado todo lo que me ha sido encomendado, por lo demás me está guardada la corona. Oiga, la corona, qué bendición, una corona en el cielo por ser fiel al Señor, al propósito por el cual Dios nos ha llamado. ¿Cómo vas a morir? ¿Como Sansón? ¿Estás jugueteando con el pecado? ¿Estás desviándote en malos negocios como los príncipes le propusieron a Dalila y ella lo aceptó, 1100 ciclos de plata de cada uno? ¿O estás en este momento dándoselas de mucho porque Sansón llegó a ser tan fuerte que cuando venía el Espíritu de Dios, él se la daba de mucho y comenzó a juguetear con el pecado al punto de que su espíritu se marchitó y llegó a la caída? La palabra de Dios dice: antes de la caída es la altivez de corazón. ¿Cómo estamos? Cuando dice la palabra, no altivos. ¿Cómo estamos? Cuando dice la palabra 1 Corintios 1:31, el que se gloría, gloríese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria al nombre del Señor, porque Cristo Jesús es el que nos inspira. Si no fuera por Él, que fuera de nosotros. Que el Señor nos ayude a ser mejores hombres y mujeres, familias y ministros del Señor para la honra y la gloria del Señor, y que nunca caigamos en desgracia, sino que la gracia de Dios sea con todos y cada uno de nosotros. El Ministerio Vida TV, en el marco de Tiempo de Paz con su servidor, ha disertado para usted esta palabra. Espero que nos sirva de mucho provecho. Bendiciones.